Así que cuando quieras, Lu. Bueno, a ver, un poco la idea, no sé si ya, bueno, no sé si qué quedó y qué no quedó en el mail, pero bueno, la idea un poco era hacer un pantallazo por lo que es una instancia ya de evaluación de lo que son políticas públicas, proyectos sociales, como haciendo sobre todo hincapié en lo que nosotros podemos tomar también de esos enfoques, pensando en nuestros roles, en nuestros espacios de intervención y en, digamos, en cómo nos encontremos inscriptas en una política pública, como haciendo por ahí un paneo sobre eso. Por ahí también me gustaría escuchar si ustedes han tenido alguna experiencia de evaluación en políticas públicas, en proyectos, han llegado como a darse alguna instancia, ¿no? Y después, bueno, ya pasar a las consultas, que creo que, bueno, ahí Luján ayer también mandó su consulta, y bueno, estuvimos ahí viendo cuáles son esas inquietudes. Así que bueno, por ahí, más que nada, pensando en esto de por qué digo lo de si tuvieron alguna instancia de evaluación, porque en general, en lo que es políticas públicas, lo que es la gestión pública, proyectos sociales, la evaluación, si bien se habla mucho y hay como distintas bibliografías, ¿no? Nosotros le vamos a dejar un capítulo de una tesis que justamente por ahí lo que hace es recuperar un poco, sistematiza una especie de estado del arte sobre lo que son los distintos enfoques de evaluación. La evaluación es algo que en general en los procesos de gestión queda un tanto relegado, ¿no? Nunca, como todo, nunca alcanza el tiempo, o sea, los recursos ni hablar, que siempre partimos de recursos escasos, ¿no? Pero la evaluación queda como para último momento, queda para el momento donde ya no hay tiempo, donde ya sé que nos quedamos sin plata, donde ya el financiamiento terminó, donde se dispersó, digamos, donde se dispersaron los equipos. Entonces, por eso digo, me gustaba por ahí conocer si alguno había tenido alguna experiencia concreta. No obstante, sí es importante plantearlo al menos en la instancia del diseño, ¿no? Lo que es, o sea, el diseño de cualquier proyecto, cualquier planificación de una política pública, en este caso con enfoque de género, al menos contemplar la instancia de evaluación. En ese punto me parece como algunas cuestiones que me gustaría que como considerar y que tengan en cuenta, es que no existe como todo, ¿no? Digamos, la evaluación también es una definición, o sea, tiene un marco teórico, es, digamos, es subjetivo en relación a, digamos, al modo en que se entiende la evaluación, y hay, por supuesto, distintos tipos de evaluación, distintos enfoques, distintas perspectivas, y por supuesto también va a tener que ver con la disciplina de quien, digamos, quien encare un proceso de evaluación. En este caso, nosotras nos enfocamos más en lo que son las miradas que se tienen dentro de lo que es la planificación digamos, la planificación comunicacional, ¿no? Con lo cual pensamos más en enfoques del estilo participativos, alternativos, pluralistas, en contraposición a lo que son los enfoques. Hola. Lau, fíjate que tenés habilitado tu micrófono. Ahí va, perfecto, listo. No importa igual, no tengo problema. En contraposición a los enfoques más clásicos. Por ahí una cuestión, digo, más allá, insisto por eso, después me interesa por ahí que lean el capítulo para que les quede como más un registro más sistematizado, pero sí por ahí cuestiones que son importantes. Los tipos o perspectivas de evaluación no responden a un único patrón. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No es solamente que el enfoque de planificación cambia por un único criterio o patrón. Por ejemplo, va a haber distintos tipos de evaluación respecto al momento. Esto es, una evaluación ex ante, que es previo, que tiene más que ver con una característica de diagnóstico, una evaluación en proceso y una evaluación de resultados, de impacto y demás. No obstante, más allá del momento en el que se defina y en el que se decida diseñar la evaluación, va a tener que ver también, por supuesto, por el enfoque conceptual. Más allá de que la evaluación sea en un primer momento, interesa ver el objetivo de esa evaluación y, por supuesto, quiénes intervienen en esa evaluación. En esto sí es importante pensar más en los enfoques más clásicos y en los enfoques pluralistas. Un dato que es, o sea, en relación al objetivo, a qué es lo que se quiere evaluar, interesa, por supuesto, ver de qué política pública se trata y quién es el que está, digamos, pidiendo o el que está proponiendo esa evaluación. Lo que quiero decir que cuando son, en general, organismos internacionales los que financian, que hay muchos proyectos, digamos, y mucha política pública que tiene que ver
digamos, con estos financiamientos, a ver, me interesa destacarlo, más allá que nosotros estamos pensando más en una política pública encarada por el Estado, pero es importante tenerlo en cuenta como concepto. Cuando financia un organismo externo, en general, la propuesta de evaluación tiene más que ver con mirar resultados, con mirar impacto, en términos cuantitativos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esto es muy simple, yo pongo el dinero, digamos, yo pongo, digamos, la plata para que se lleve adelante determinado proyecto, entonces lo que voy a buscar es ver resultados. Ahora, dentro de este ver resultados, por supuesto va a tener que ver lo conceptual, que es lo que me interesa a mí mirar, o sea, ¿qué entiendo? No es lo mismo lo que entiendo yo por un resultado, o qué me interesa mirar de ese resultado, que lo que puede entender el Banco Mundial. O sea, seguramente que el Banco Mundial lo va a mirar más pues, de impacto en términos cuantitativos, o sea, digamos, tanta plata, bueno, digamos, cuántos equipamientos se llegaron a comprar, ¿no? Estoy haciendo como muy elemental la ecuación. Entonces, en ese punto, o sea, son evaluaciones de corte más cuantitativo, que de todas maneras puede haber, digamos, triangulación, puede haber combinación de método, pero en líneas generales lo que se busca es mirar impacto. En esas evaluaciones es muy difícil que interese poner el acento en, digamos, los sentidos y las significaciones de quienes formaron parte de la política pública. Esto es, de los y las destinatarias, los y las beneficiarias. O sea, interesa poco cuál es la llegada de esa política pública para quienes fueron los beneficiarios y beneficiarias. Entonces, claramente hay una mirada que tiene que ver con lo conceptual, porque de alguna manera es quién está encarando la evaluación es el que define cuáles son los lineamientos conceptuales y metodológicos de una evaluación. Se entiende más o menos como algunas diferencias así muy, muy generales de lo que sería más un enfoque clásico, que tiene más que ver con pensar en los impactos, los resultados, y en líneas generales cuando son organismos de financiamiento externo, y enfoques más pluralistas en los que se pone el acento más en el proceso, más en los actores que participaron. Después de esto ya van a ver que hay como matices, hay diversidad, pero como un poco para pensar y ordenarnos en relación al lugar que nos puede tocar a nosotros en relación a una política pública, y a cuál puede ser el rol también, ¿no? Bueno, otro de los criterios que yo digo como para pensar perspectivas de evaluación tiene que ver con el rol que tiene el evaluador. Si el evaluador es externo, es decir, si no participó de la política pública, que esto me parece que es un dato a tener en cuenta, seguramente que son como más matrices que no están muy digamos, en consonancia con los procesos de los cuales nosotras podemos llegar a participar o a formar parte por nuestras experiencias, por nuestros espacios de intervención, por el enfoque que nosotros estamos pensando en las políticas públicas, ¿no? Entonces, si alguien... ¿Cómo? ¿Puedo consultar algo? Los enfoques de evaluación que vos decís pueden ser más pluralistas o clásicos, Sí. ¿están relacionados con el enfoque de la planificación que se utilice? Porque vos podés planificar Sí. desde la planificación estratégica situacional, o más normativo, o más tradicional. ¿Está relacionado a eso o puede estar independientemente de la evaluación? Ya te digo, en líneas generales va en una planificación, digamos, comunicacional, va a tener un enfoque más pluralista, un enfoque que priorice la perspectiva de los actores. Es casi como medio ilógico encontrar en un enfoque así un enfoque de evaluación más normativo, ¿no? Pero por eso digo, es como muy amplio la cuestión de la evaluación, y va a tener que ver, o sea, yo acá estoy como dando un pantallazo más general, pero en líneas generales sí, cada enfoque de planificación va a responder a un tipo de evaluación. Eso que vos decís, Sofi, es importante también para pensar en el momento en que diseñamos la evaluación, ¿no? Como es interesante, y porque por ahí yo en donde quisiera terminar es en tratar de ver, bueno, si bien no en todos los procesos se puede dar un proceso de sistematización, que es por ahí una metodología que no es netamente evaluación, pero que es una metodología que desde la comunicación interesa, se prioriza, porque tiene en cuenta, digamos, la mirada de los actores, los sentidos de los actores, y en realidad lo que busca la sistematización también es producir conocimiento a partir de esa experiencia, es decir, a partir del desarrollo, en este caso, de la política pública.
a partir de tener en cuenta la mirada de los actores, a partir de tener en cuenta cuáles fueron las percepciones, cuáles fueron, digamos, el modo en que se recepcionó esa política pública. Entonces, se produce conocimiento desde esa práctica a partir de un enfoque metodológico, teórico, teniendo en cuenta un montón de cuestiones que otros enfoques no tienen en cuenta. Pero hay, si bien la sistematización no es netamente la evaluación, hay, digamos, perspectivas de evaluación, por ejemplo, como la que propone Paula Amaya, que si bien no es sistematización, se acerca un poco al sentido que para nosotros tiene la sistematización de experiencias, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, es importante esto que vos decís en relación a que como recomendación es importante cuando se está planificando el proyecto, cuando primero se hace, o sea, en líneas generales se piensa en un diagnóstico, se piensa en un reconocimiento de la realidad, un reconocimiento del territorio para identificar problemáticas, esto que digamos, trabajamos por ahí en las primeras clases, se identifican cuáles son esas falencias para poder planificar cuál es digamos, lo que sería la planificación de la intervención. En ese momento es importante ya pensar en cómo yo voy a evaluar y poner algunos, digamos, algunos patrones y plantear el diseño de una evaluación, o sea, plantear con qué metodología se va a evaluar, con qué marco conceptual se va a evaluar, quiénes van a formar parte de esa evaluación, cuál va a ser el rol de los evaluadores, porque después lo que termina sucediendo, que eso nunca se llega a evaluar, y muchas veces lo que termina pasando en estos procesos es que la evaluación también queda como descolgada del resto del proyecto, hay un diseño instrumental como para decir, bueno, está planteado en el proyecto, pero nunca después, digamos, se puede concretar, porque ¿qué pasa también en el medio? Cuando no hay cuando no se prioriza la evaluación como instancia, lo que termina pasando es que tampoco se generan lo que sería la materialidad para la evaluación, que esto es algo que la sistematización tiene muy en cuenta, es decir, bueno, yo planteo que voy a sistematizar, que voy a evaluar, que voy a estar mirando ese proceso, entonces, por lo tanto, genero también insumos para después poder tener con qué mirar, con qué evaluar, porque muchas veces terminamos nuestros proyectos, terminamos unas etapas, y no sabemos, no tenemos con qué insumos mirar. Entonces, es importante a priori considerarlo, ¿para qué? Para poder hacer relatorías, para poder, digamos, tener registros documentales, para poder tener un registro fotográfico, para poder tener, digamos, un registro si en el caso de si hubieron talleres, si no sé, estoy como, si me quieren tirar como algún ejemplo, alguna política pública que se nos pueda ocurrir como para pensar, bueno, si yo voy a evaluar esto, ¿qué materiales podría tener? Después, a ver, sí, van a ir variando y como toda metodología, uno después la puede ir flexibilizando, pero si de antemano sabemos que nos vamos a dar una instancia de evaluación, es importante saber que que voy a tener los registros documentales, que voy a tener fotografía, para después poder ponerlo en valor al momento de evaluar. Y porque, ¿qué pasa? Otra cosa interesante, si yo voy a poner en la evaluación como prioridad la mirada de los actores y a sujetos y sujetas que participaron de ese proceso, muchas veces, pero en infinidad de experiencias, esos sujetos beneficiarios, sujetos y sujetas beneficiarios y beneficiarias, después no están más al momento de evaluar, porque no están en esos espacios, porque cuando volvemos a ese territorio ya no están, porque se mudaron, pasan en infinidad de experiencias. Se me ocurre, no sé, en talleres como se han hecho, por ejemplo, en unidades en contexto de encierro, donde querés ir a mirar esos talleres que hiciste, y esos sujetos con los que hiciste el taller no están más, porque se trasladan, porque están en otras unidades, porque se van digamos, en libertad, bueno, y así pasa en infinidad, pasa en las escuelas, pasa en los barrios, pasa en los clubes, pasa en un montón de lugares donde cuando querés ir a mirar y a recuperar esos testimonios para ver digamos, y plantear una evaluación, esos sujetos y sujetas no están más. Entonces, por eso siempre es interesante de antemano contar con estos materiales, más allá de que después uno pueda flexibilizar la evaluación, ¿no? Me ocurría recién como ejemplos de evaluación de proceso o de impacto. Por ejemplo, la IFE tiene más una evaluación de impacto y de resultado. Eso vos después lo ves en los indicadores de, no sé, si aumentó el nivel de pobreza en la ciudadanía, etcétera. Y después pensaba recién en la última política pública que se llama Hablemos, la línea esta para varones que ejercen violencia, y pensaba que esa también tiene algo de
por ahí de lo normativo o de resultado para ver después, en unos meses, cuántos llamaron o por qué llamaron esos varones, pero también tiene algo de proceso, porque van monitoreando y van viendo por qué están llamando, cuántos van llamando, como que... Bueno, Sí. mira, si Con vos perdón, que tenía yo como antes, mientras estaba como un ratito antes de entrar, me estaba como agendando, y justo, mira, lo pondría en la pantalla, me había puesto como ejemplo la línea 144, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, digamos, la línea 144 también trabaja como con un registro de cartas, ¿no? Que le llaman, en donde los distintos eslabones que intervienen también van como completando unas planillas, van viendo cómo se da esa intervención. Entonces yo digo, nosotros podemos saber, o sea, nos puede interesar cuántos llamados recibió la línea 144 desde el 15 de marzo al 15 de abril. Entonces, comparás con el mes anterior o comparás con el 15 de marzo, el 15 de abril del año anterior, y podemos tener un índice de si aumentaron los llamados, no aumentaron los llamados. Ahora, ese dato, esto es metodológico, ¿no? Ese dato por sí mismo, ¿me sirve? ¿Habla solo el dato? O sea, por sí mismo, ¿aumentó o no aumentó? ¿Qué me dice que aumentaron las llamadas o no? Si yo eso no lo contextualizo, no le doy un marco conceptual y no lo pongo en valor con otros, digamos, con otros parámetros, no me dice nada, solamente me va a decir que aumentaron las llamadas. ¿Qué significó? O sea, ¿qué significa que aumentaron las llamadas? Por supuesto, que puede haber más casos de violencia, pero necesariamente puede haber más casos, o puede ser que se habilitaron otros canales para que, digamos, para que las víctimas o las personas que están atravesando una situación de violencia puedan llamar. Se habilitó el Telegram, se habilitó el WhatsApp, estoy como divagando, Sí, ¿no? no, Pero como pero para... incluso sobre eso, ese es un muy buen ejemplo, porque ¿qué es lo que pasaba durante la gestión de esa política pública en el gobierno anterior? Las Claro, operadoras que atienden en la línea, que atienden los casos de violencia de toda la provincia de Buenos Aires, con la complejidad que eso implica, porque ellas después lo que hacen es, a partir del llamado, de derivar al territorio de esa mujer. Lo que pasaba durante la gestión anterior es que las operadoras estaban obligadas a aumentar el número de llamadas. ¿Qué pasa? Cuando vos te llama una mujer en una situación crítica, ¿no? Que tal vez esté en una situación precaria de su vivienda, conviviendo con su golpeador, abusador, con potencial femicida, en muchísimos casos, esa mujer, digamos, primero que necesita una atención, necesita una contención de parte de ese llamado. Muchas veces el llamado tiene que ver con eso, tiene que ver con ordenar a la mujer en su situación para ver qué redes puede tejer en su territorio. Y esos llamados no pueden resolverse en 15, 20 minutos a veces. A veces son llamados que necesitan 1 hora, 2 horas, el tiempo que la mujer tenga totalmente. disponible. Entonces, ¿qué pasaba? Se les exigía a las trabajadoras de la línea que aumenten la cantidad de números de llamadas recibidas para que la estadística dé mejor, para que el número de estadística que se publicita sea más alto. Entonces, ahora, digo esto por una cuestión de pensar cómo esto, qué es lo que se va a priorizar en la implementación de una política pública. Ahora nos encontramos con que primero que la línea 144 se diversificó, tiene otros canales de comunicación, ¿no? Porque está pensando en esas mujeres, y además esto, la línea Hablemos, que viene a dar respuesta a una demanda que tiene que ver con no trabajar solo con la víctima, sino con el violento, ¿no? Pero es re interesante además, no sé, o sea, ahora lo pienso que lo decís, como seguramente esa línea, también la línea Hablemos, y que vos decís, vino a dar respuesta a una demanda, decir, bueno, la víctima, o sea, pero porque, ¿qué pasa? Se evalúa, o sea, para llegar a poder, digamos, generar esa línea, que es una herramienta de intervención, se evaluó, se entendió, digamos, más allá de que, por supuesto, siempre está atravesado por un marco conceptual, pero, o sea, se entendió que la víctima... Además, algo, por ejemplo, que es re interesante, y además porque, bueno, estamos justamente hablando de género y es fundamental, una cosa que la otra vez se conversaba, no me acuerdo en qué charla era, en relación a cómo se la nombra, ¿no? A la persona que está atravesando una situación de violencia. O sea, si solo la nombramos como víctima o la nombramos como persona que está atravesando una situación de violencia, porque también pensar en víctima te da un lugar, una mirada más estática.
de que yo soy víctima, nací que va a ser víctima, víctima seguiré para siendo siempre. víctima, ni hablar si pienso en lo que son factores de riesgo, en relación a si, o sea, pensando en los factores de riesgo como, bueno, ¿qué pasó con mis parejas anteriores? Si fui también víctima de violencia de género, entonces, bueno, como esta en realidad ya tuvo 3 parejas y las 3 digamos, atravesó situaciones de violencia de género, bueno, hay algo ahí que está como en el orden de lo individual y de las elecciones, bueno, esas barbaridades que escuchamos, ¿no? Seguido. Entonces, pensar ya más en una persona que está atravesando una situación de violencia de género me permite una posibilidad de lo dinámico, de poder salirme de esa situación. En tanto, víctima, soy víctima y ahí quedé, ¿no? Soy víctima de tránsito y soy víctima, y no me muevo de ahí. Entonces también, esto de, volvemos como unas clases para atrás en pensar en esto del nombrar, en cómo nos nombramos, cómo decimos, y que eso es, o sea, el cómo nombramos, cómo nos enunciamos, cómo nos ubicamos en el mundo, también tiene mucho que ver con esa invisibilidad y con las posibilidades de respuesta a eso. Entonces, a partir de ver eso, se puede pensar en esta línea que dice Ani, que se evalúa también que, bueno, del otro lado pasan cosas, o sea, que la persona que es violenta no nació violenta, que no, o sea, más allá de que nosotros nos enojemos mucho y podamos ponernos en un lugar de la no admisibilidad de todas estas, digamos, de estas cuestiones de pensar en el que es violento o violenta, pero es importante, porque para poder dar una respuesta también a esa situación hay que encararlo desde ese lugar y no solamente situarnos en la persona que está sufriendo, digamos, la violencia, ¿no? Una Pero bueno, cosita, en pienso cualquier que las momento, instancias de evaluación, por eso digo, las instancias de evaluación son en un montón de ámbitos.